Muy buenas noches, bienvenidos al estudio bíblico semanal. Damos inicio con una palabra de oración, como siempre hacemos, y lo correcto, por supuesto, para estar bien conectados con el Señor y su palabra, hablando y ministrando en nuestra vida. Señor y Padre, gracias por la oportunidad que tenemos de estar aquí en tu casa, con tu pueblo, con tus hijos, Señor, para estudiar tu palabra. Te rogamos, Padre, que tú seas guiándonos, dirigiéndonos, enseñándonos, formando nuestra vida, Señor, así como tú continúas transformándola. Señor, nos ponemos en tus manos, pedimos por aquellos que están en camino, por aquellos que están en casa y que están escuchando, Señor, esta enseñanza, que tú los bendigas, Padre, y que sus vidas sean edificadas en gran manera. En tu amor, Señor, nos ponemos en tus manos, sabiendo que tú tienes cuidado de cada uno de nosotros. Oramos a ti, en el dulce y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, por favor, mantengan abiertas sus Biblias en Epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 7. Y ya les comparto los versículos que vamos a estudiar hoy, pero por favor mantengan la Biblia abierta en Primera de los Corintios, capítulo 7. Bueno, primero déjenme recordarles en una frase la enseñanza de la semana pasada, que nos dejó un pensamiento muy claro y que lo podemos resumir, ¿verdad?, en una frase. La intimidad con Dios debe llevarnos a la intimidad con nuestro cónyuge. Como hemos dicho desde que empezamos este capítulo 7, donde el apóstol Pablo en la iglesia a los Corintios, en esta carta, epístola que les envía, aborda problemas matrimoniales que había ahí. Y esto se está convirtiendo prácticamente en un curso matrimonial aquí en el estudio que estamos dando en estas semanas. Y una de las conclusiones, repito, a las cuales arribamos la semana pasada, es que la intimidad con Dios, repito, la intimidad con Dios debe llevarnos a la intimidad con nuestro cónyuge. Nuestro pasaje hoy nos habla de algunas situaciones con el matrimonio, diferentes situaciones en las que se debe tratar, por supuesto, de honrar el matrimonio de la mejor manera posible, hasta donde usted mejor pueda hacerlo. Así que, bueno, vamos directo a la palabra. Vamos, por favor, y abran sus Biblias en 1 Corintios capítulo 7, y vamos a leer del verso 10 hasta el verso 16. Vamos a ir verso por verso estudiando estos casos que el apóstol Pablo nos presenta aquí. Comenzamos con el verso 10. Dice así la palabra del Señor: pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor. Como ustedes ven acá, es el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Ahora, aquí el apóstol Pablo cambia el tono. Recuerden que en los versículos anteriores, el 9, 10 y 6, 7, 8, 9, el apóstol Pablo, él habla en vía de concesión. Él habla autorizado por su experiencia y porque él es el apóstol Pablo y porque conoce la palabra del Señor. Y él habla con un tono de autoridad, pero es algo que no impone. No dice el Señor dice. Ahora, aquí en el verso 10, él dice: mando no yo, sino el Señor. Lo que él va a compartir aquí es un mandato, una orden específica del Señor a una situación específica. Dice: para los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, dice. Y entonces aquí viene, después de los dos puntos, qué es lo que el Señor manda. Y pone dos casos: que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, si es que lo hace. Y que el marido no abandone a su mujer. En este versículo 10 se refiere estrictamente entonces a los casados. Ya no está hablando de los solteros o las viudas. Aquí
es aquellos que están unidos en el matrimonio delante de Dios. Y dice que manda el Señor, no él. Entonces, otra vez tenemos a Pablo dando su criterio basado en lo que él conoce del Señor, basado en el espíritu de las Escrituras, basado en su experiencia y lo que dicta su corazón como lo mejor por causa de la relación con el Señor. Él ya no está hablando él mismo, él ahora está hablando de parte del Señor. Pablo dice que esto es algo que manda el Señor. Y aquí tenemos dos casos extremos, y aunque pudieran pasar siempre o pesar siempre la mejor opción, y esa opción dice aquí que no es la de separarse para el caso de las esposas y el no abandonar en el caso de los esposos al cónyuge. La palabra que se usa aquí en el verso 10 para referirse cuando dice que la mujer no se separe del marido es la palabra apartarse o irse. Que no lo deje, que no vaya. ¿Por qué? Porque recuerden que estaba ocurriendo este problema del ascetismo y el liberalismo en la iglesia a los corintios. Había algunos que estaban siendo, hombres y mujeres que estaban siendo tan espirituales, pues que habían descuidado la vida íntima conyugal o sexual con su esposo. Ahora, están yendo a un extremo cada vez peor, ¿no? Tanto así que el apóstol Pablo no el apóstol Pablo, el Señor pone en la boca, en la mente y en el corazón, en el espíritu del apóstol Pablo, que diga que el Señor manda que no se separe la esposa del esposo, que no se aparte de él, que no se vaya. Y a los esposos les dice que no abandonen a sus mujeres por la misma razón equivocada que estaban teniendo ahí por influencia de la cultura ahí en la ciudad de Corinto. Ahora, la palabra abandonar es un poco diferente a la palabra separar. La palabra separarse, en este caso, simplemente quiere decir apartarse o irse. Y abandonar se refiere a despedirle a su cónyuge o ignorarle, en este caso, a la mujer. Recuerden que todas estas cosas están jugando por la idea del liberalismo y el ascetismo, esa tendencia mística, ¿verdad?, de no me toque. Ahora, en la cultura judía era muy difícil divorciarse. Como ustedes ven, aquí se usan dos términos que no son divorcio, la palabra divorcio. Usa la palabra separación o la palabra abandonar, que para el caso prácticamente es lo mismo, pero no tiene el peso del divorcio, que el divorcio ya es la resolución legal, vamos a decir así, probablemente está. Pablo no está hablando de eso, ¿no? Está yendo más allá, está yendo a un nivel mucho mejor en la protección del matrimonio en la iglesia de Corinto. Y él usa dos expresiones, que no se separen y que no abandonen a su cónyuge. O sea que por ninguna razón de tipo espiritual o un liberalismo pagano, el marido debe despedir a su esposa o ignorarla en su relación. Por eso dice, el Señor manda que no la abandone. El Señor manda a la esposa que no se aparte o que no deje, que no se vaya del lado de su esposo. Entonces recuerden que el apóstol Pablo aquí está luchando e instruyendo a la iglesia de Corinto, que está enredada en el ascetismo, en este misticismo espiritual y en el liberalismo que había venido también de la cultura de la región. Ahora, la recomendación es que la mujer no se separe y que el hombre no abandone a la mujer por seguir a Cristo. Al contrario, por eso dice, no digo yo, sino manda al Señor que no se separe y que no abandone. La idea era reforzar el matrimonio porque se había debilitado tanto por lo que estaba ocurriendo en aquella iglesia. Ahora, Pablo conoce la naturaleza del matrimonio, ya que él mismo estuvo casado. Y su consejo es que la mujer no se case, sino que más bien se reconcilie
si es que llegó a separarse por un momento por este liberalismo o por este misticismo espiritual. Ok, te separaste, porque él no pone nunca en todo este capítulo la palabra divorcio, ¿no? Está fuera, ya vamos a ver por qué, está fuera del vocabulario del apóstol en general, del cristianismo. No es algo que, ok, vamos a empezar a conversar y vamos a empezar a ver posibilidades y opciones. Claro, hay casos extremos que ya están detallados en la palabra del Señor, pero aquí en este asunto con la iglesia de Corinto, él ni lo menciona, no usa la palabra, usa separación o abandono. Entonces dice, cualquiera haya sido la razón, especialmente a las mujeres, les dice, ¿verdad?, que si se separaron, ¿ya?, si se separaron físicamente de su esposo, dice que no se casen, que más bien se reconcilien. No dice vuélvanse a casar, porque no están hablando de divorcio. Dice reconcíliense con su marido, vuelvan, ¿verdad?, a la vida normal matrimonial. Pero pide que no se vuelvan a casar a fin de que dejar la puerta abierta para regresar al matrimonio original. Es muy interesante, por lo menos en el país donde yo vengo, hasta hace unos 10, 15 años atrás, no existía el divorcio, solamente separación. No sé si en sus países era así, pero no había una separación legal, pero no existía el divorcio, no existía. Esto es como prohibido. Entonces ahora ya lo han aprobado, aunque no es parte de la Constitución, ¿verdad?, de la República, pero es legal, lo pueden hacer legal. Pero en mi tiempo, ¿verdad?, cuando yo conocí al Señor y antes de conocer al Señor, ¿no?, solamente existía lo máximo era la separación. Generalmente los matrimonios se separaban o abandonaban el hogar y como que quedaba la cuestión ahí como en el aire, y claro, no había, era casi los compromisos y las responsabilidades por el hogar, diferente al del matrimonio, como la manutención, pasar un dinero, pues no estaba eso como legalizado, como que no estaba eso definido, y entonces esa fue la excusa después para, ok, el divorcio hay que legalizarlo para que se establezca. Ahora, con la separación legal sí hubo estas cuestiones de que había que pasar manutención, ¿verdad?, sostener los hijos, etcétera, etcétera. Pero Pablo no está hablando de eso aquí. Más bien él cree que mientras no haya divorcio hay la posibilidad de reconciliación. ¿Ok? ¿Qué es eso? No, por el aire. Ok. Y entonces, los siguientes versículos son el 12 y el 13 de este capítulo 7. Hay casos donde no se debe abandonar al cónyuge cuando se trata de asuntos de la fe. Ahora, aquí, en el verso 10, no dice si es por la fe o no es por la fe. Simplemente fue por la influencia, por lo que estaba pasando en el ambiente. Y el apóstol Pablo viene en el nombre del Señor y dice, no se separen, no abandonen a su cónyuge. Pero ahora vienen unos casos que estaban ocurriendo en la iglesia de los Corintios, ¿no? Otra vez Pablo sigue dando, ¿verdad? Él ya no sigue dando su criterio personal, y esto no debe ser desechado fácilmente, porque es el Señor el que está mandando. Entonces el verso 12 y 13 dice, y a los demás yo digo, ahora, no en el Señor, otra vez él regresa aquí a dar su opinión con su autoridad de apóstol. Dice, y a los demás digo, no el Señor. El versículo 10 es un mandato del Señor, pero el verso 12, 13 en adelante no son mandatos del Señor. Son
y que no quiero decir casi mandato, porque el apóstol Pablo simplemente está usando su autoridad apostólica, su experiencia, lo que él conoce de la palabra del Señor, para decir, esto es lo mejor, esto es lo que conviene, aunque realmente el Señor no lo está diciendo. Luego él va a explicar por qué él no dice, esto manda el Señor, ¿no? Vamos a ver eso dentro de un momento. Por eso lo que viene a continuación, como son especialmente del verso 2 y 13 en adelante, no debe ser desechado fácilmente, la idea debe ser tomado en cuenta más bien en una manera muy seria, aunque el Señor no lo está mandando, ¿no? Entonces dice el verso 2 y 13, y a los demás, yo digo, no al Señor, si algún hermano, o sea, creyente, marido creyente, tiene mujer que no sea creyente, o sea, una inconversa, y ella consiente en vivir con él, dice, no la abandone. Ahora, ¿no? O sea, que no la despida y tampoco que la ignore, que es lo que realmente quiere decir la palabra en el griego original, ¿no? Abandonar es despedir o ignorar. O sea que porque si la esposa entonces es inconversa, pues ya la va a tener ahí a un lado, ¿no? Como si fuera una cosa contaminada, sucia, inmunda, ¿verdad? Y que no la puedes tratar. Dice, no la abandones, dice. No la descuides, aun cuando sea inconversa. Ahora ya vamos a ver por qué. Entonces, y a los demás yo digo, no, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, sobre todo si ella consiente en vivir con él, ¿sí ven? La condición, no la abandone. Ahora el verso 3, y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. En los dos casos dice que no la abandone, es decir, que no lo despida, como para, oye, mejor ándate de esta casa, o la ignore aún viviendo en la casa. Como vemos, estos dos casos son diferentes y se presta para que haya una razón o una excusa espiritual para la separación. La verdad es que Pablo, como un buen judío y seguidor de Cristo, no está de acuerdo con el divorcio y por eso él ni menciona la palabra divorcio. Por ejemplo, él estaba formado en lo que los apóstoles, el resto de los apóstoles, estaban ya compartiendo como enseñanza en la iglesia primitiva. Por ejemplo, en Marcos capítulo 10, verso 1 al 11. ¿No? Vamos a leer la palabra del Señor ahí. Dice, levantándose ellos de allí, Marcos 10, 1 al 11, vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán, y vio el pueblo, y volvió el pueblo a juntarse a él. De nuevo les enseñaba como solía. Verso 2, y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle. O sea, miren la intención que hay detrás de la pregunta. Porque esto no era normal. Este asunto del divorcio no era lo normal, no era lo correcto, no era lo que Dios quería. Entonces dice, para tentarle, si era lícito al marido repudiar a su mujer. Ahora aquí la palabra repudiar es no solamente mostrar asco, era peor, era divorciarse. Y podía ser cualquier, entre comillas, cualquier razón, ¿no? Él respondiendo, verso 3 dice, les dijo, ¿qué mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió. No dice, ¿qué mandó? ¿Verdad? Jesús pregunta, ¿qué mandó Moisés? Y ellos hacen los tontos, porque saben por dónde va Jesús. Dice, ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla, o sea, rechazarla. Y respondiendo Jesús, ¿no?, les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero, aquí es donde Jesús se para firme. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. En otras palabras, una vez que te casabas como Adán y Eva,
como Adán y Eva, no tenías escapatoria del matrimonio. No tenías ninguna, mejor dicho, excusa o razón para divorciarte. De hecho, no existía el divorcio. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿No? Cuando yo hice al hombre y la mujer, ni siquiera hablamos de divorcio. Se tenían en uno al otro y eso era todo. Punto. ¿No? Y así debería ser. Así debería ser. Y eso es lo que Cristo espera realmente en el matrimonio. Entonces dice, pero por la dureza de vuestro corazón os escribió a este mandamiento. Ahora no le dice por la dureza del corazón de Adán y de Eva y de todos, no le dice por la dureza de ustedes, le dice, ¿ya? Del pueblo, de la nación, del ser humano. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Dice el verso 7, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. El concepto de unidad aquí es unidad inseparable, no se puede romper. Y los dos serán una sola carne. Otra vez, reafirmando el concepto de una sola que no se puede romper, ¿no? Así que ya no son dos, sino uno. Y otra vez, vuelve a atar aquello que eran separados, ¿verdad? En una sola, fusionado como uno que no se puede romper. Punto. Pues Jesús tenía claro eso, ¿no? Lo demás es opcional en casos excepcionales. Opcional en casos excepcionales y como dice ahí, por causa de la dureza del corazón de los hombres, ¿no? Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Ya con eso ya los cacheteos, ¿no? De ida y de vuelta. ¿Ah? Y en casa los discípulos le volvieron a preguntar de lo mismo. Ahora ya como que fue muy fuerte lo que Jesús dijo, ¿no? Y ahora dice, hablémoslo de, ¿no? Jesús aquí entre nosotros. Y les dijo, y Jesús viene y le dice, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Entonces la idea es, ok, no te divorcies. ¿Por qué? Porque toda unión que el Señor hace, ¿verdad?, es para siempre, a menos que la muerte los separe. Y entonces, como eso no ocurre, entonces mientras siga vivo del que uno se divorció, es como que si uno, ¿no?, técnicamente está divorciado, está cometiendo adulterio, ¿no? Ahora, eso es lo que dijo Jesús. Por eso él se paró firme en cuanto a eso, para que no lo tomen así como muy facilito, ¿no? Entonces, él se está basando en las palabras de Cristo, el apóstol Pablo, volviendo a Pablo, ¿verdad?, al verso 12 y 13. Y aquí está hablando directamente al marido cristiano y a la esposa cristiana, creyentes, pero que cada uno tiene a su cónyuge que no es creyente. Dicen, no se separan. Pero él está hablando, ¿verdad?, de parte de él. ¿Verdad que en el verso 10, estos eran los matrimonios de la iglesia? No se separen por ninguna razón. No se abandonen. Pero aquí está hablando de los que tienen a una pareja que es inconversa. Pero es el apóstol Pablo que está diciendo eso. Ahora vamos a ver dentro de un momento por qué, ¿no? Muy interesante eso. Pero no es excusa tampoco, ¿ok? Entonces, en ambos casos, dice Pablo que no los abandonen, ¿no? O sea, que no los ignoren, que no los despidan, no los boten de la casa. Observemos la observación, valga la redundancia, sabia que hace Pablo para ambos casos. Dice, si consienten en vivir con él o con ella. Si ese es inconverso, no dice el creyente. Si el creyente consiente en vivir con él. No. Dice, se pone del lado del inconverso. Interesante. Si el inconverso consiente, o la inconversa consiente en vivir con el creyente, dice, no lo abandonen. Muy interesante. Me gusta eso, ¿no? ¿Por qué? Porque un creyente va a tener la tendencia de, bueno, ahora soy salvo, y entonces pues no me debo unir en yugo desigual, así que voy. Pero si hace eso, está usando mal el versículo. ¿Por qué? Porque antes de conocer al Señor ya estaba unido.
y porque ahora se casó no quiere decir que la unión queda rota. Y vamos a ver por qué más, o roto, ¿no? Y vamos a ver luego por qué. Y hay un beneficio que el Señor mantiene en su palabra, aun cuando una persona sea, o un matrimonio sea inconverso. O después que uno conoce al Señor y el otro no, todavía sigue manteniéndose la unión. Porque si no, entonces en la iglesia, cada vez que alguien se convierte a Cristo, ¿verdad? El esposo y la esposa tenemos que volverlos a casar para que sean en Cristo. ¿Sí se dan cuenta? Que es como ridículo, ¿no? No, Dios sigue honrando el matrimonio, tú seas cristiano o no seas cristiano. Así que si tú tienes una persona, ¿verdad? Te casaste, ¿verdad? Siendo inconverso, y la otra persona también era inconversa, pero uno de ellos se convierte al Señor, pues siguen unidos, no están separados. Y vamos a ver que ese beneficio el Señor lo honra para otra cuestión que es más importante todavía, que junto con el matrimonio. Entonces la idea es que con mucha más razón no deben abandonar a sus cónyuges si ellos persisten en vivir con ellos y no tienen problema o rechazo a su fe en Cristo, ¿no? Muchas veces pasa esto. Muchas veces digo, pero no siempre. Cuando un creyente vive bien delante del Señor, generalmente, no es 100%, pero generalmente el creyente inconverso está complacido con eso. Está complacido con la fe de la persona, del creyente. Hay casos, ¿verdad?, que no, pero no son la mayoría. La mayoría, en general, vamos a decirlo así, el inconverso queda complacido. Le llama la atención. Wow, mi esposo ha cambiado, mi esposa ha cambiado. Y eso le gusta, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que estaba ocurriendo en la iglesia de Corintios? Algunos creyentes, hombres o mujeres, estaban no consintiendo en vivir con los que eran inconversos. Y no estaban aprovechando la oportunidad para ganar a su esposo y a su esposa para Cristo. Ahora, qué bueno, ahí hay una oportunidad para testificar con la conducta verbal y de hecho ante el cónyuge inconverso. Con todo, hay casos excepcionales en la vida. Existen ciertas circunstancias en las cuales el divorcio es necesario, ¿verdad? Es el menor de dos males si se están maltratando, ¿verdad? Cuando la reconciliación es imposible, cuando hay adulterio, dice la palabra del Señor, cuando está en peligro físico la vida de la esposa o del esposo y de los hijos, generalmente es de la esposa la que está en peligro, ¿no? Y de los hijos. Bien, vamos a pasar al verso 14. La razón por la que hay que hacer todo lo posible para no separarse o no abandonar al cónyuge. Miren lo que dice el verso 14. Pablo es estratégico aquí, pero estratégico no por conveniencia, sino por doctrina, por teología, por mantener el sentir de Dios en el matrimonio. Dice, porque el marido incrédulo es santificado, dice, en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Muy interesante, ¿no? Entonces Dios va a honrar la fe del creyente en ese matrimonio. Así como Dios, en un sentido general, sigue honrando el matrimonio, sean inconversos o no sean conversos, o sean mezclados en este caso, y no me malentiendan, no estoy diciendo que debemos casarnos en yugo desigual. Entonces, esa unión el Señor la va a bendecir y extiende esa unidad con Él hacia el matrimonio. De alguna manera, no es algo que ocurre, vamos a decirlo así, 100%, pero de alguna manera, porque Cristo vive en el cónyuge creyente, eso y al estar unido con su pareja, se extiende un beneficio. Es como, yo soy ciudadano, mi esposa no es ciudadana, y pues entonces le doy el beneficio, simplemente porque soy ciudadano, ¿eh? Puede llegar ella también a ser ciudadana,
¿no? Yo la puedo pedir, vamos a decirlo así. El matrimonio es lo mismo, ¿no? ¿Cómo voy a dejar afuera a mi esposa con ese beneficio? Entonces, el creyente o la creyente que entienden la unidad que hay en el matrimonio, van a orar, yo diría, desesperadamente, ¿verdad? Y van a hacer todo posible con su testimonio para ganar a su esposa. Ahora, hay excepciones, ya las mencioné, ¿no? Que son raras, ¿no? Pero las hay, ¿no? Lamentablemente, en el mundo en el cual nos estamos y en la generación en la cual nos encontramos viviendo, cada vez ese mínimo como que sigue creciendo, lamentablemente, ¿no? Ahora, la razón por la cual que hay que hacer todo lo posible para no separarse, ¿verdad? Repito, quiero que leamos nuevamente el verso 14. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Ahora, en la Biblia, ¿a quién se llama santos? A los creyentes. Entonces, ¿cuál es la idea? Que por el testimonio de aquel esposo que es creyente, los hijos van a tener la tendencia, no solamente la tendencia, casi es la seguridad de que van a seguir al Señor. Van a seguir al Señor. Pablo introduce una razón de carácter bíblico, teológico y doctrinal para que no haya separación o abandono de la pareja matrimonial, aun cuando el esposo o la esposa no sean creyentes. Pablo dice que por ser marido y mujer están en una sola carne, y esto hace que el cónyuge sea santificado. Y esto es como un acto de fe, y es un beneficio extra que está recibiendo el cónyuge inconverso. Ahora, no está garantizando, escuchen bien, la salvación. Pero ese inconverso tiene más chance, vamos a decirlo así, que otra persona, porque está viviendo, está durmiendo y está todo el día viendo el testimonio de un creyente. En ese sentido es que está santificado, ¿ok? Ahora, para entender mejor esto, hay que usar las palabras que Pablo usa aquí mismo en el texto. Él usa dos palabras de contraste doctrinal y teológico. Y estas dos palabras se oponen en su significado. Él usa la palabra santificación y la palabra inmundicia, ¿sí se dan cuenta? Las pone ahí, ¿no? Como confrontación. La santificación es aquello que es separado para Dios, algo que ha sido hecho limpio por reunir los requisitos o la justicia de Dios. Cuando un creyente en su matrimonio, donde su pareja, su esposo, su esposa es inconverso, ese creyente empieza a vivir de una manera diferente el matrimonio, empieza a vivirlo para el Señor, empieza con otra conciencia a relacionarse con su esposo. Si es él, la Biblia, ¿verdad?, nos dice que él va a comenzar a amar como Cristo ama a la iglesia, a su esposa. Y si es ella, la creyente, ella se va a someter a su esposo como la iglesia se somete a Cristo, que es la cabeza. Eso va a ser de bendición, eso santifica, eso ayuda a separarse para el propósito y el plan de Dios. Ahora, segundo, la otra palabra dice lo inmundo, el contraste, santificación con lo inmundo. ¿Qué es lo inmundo? Es todo aquello relacionado con el pecado, lo que se opone a Dios, lo que tiene que ver con los demonios, con las tinieblas, con lo que es pagano, con lo que tiene que ver con la idolatría. Si no fuera por ese creyente que está en el matrimonio y que no abandona el matrimonio, entonces dice que los hijos y todo sería como una inmundicia. Pero como él se queda, o ella se quedan ahí, ¿verdad? Por eso dice, no lo abandone, no se separe, entonces está trayendo la santificación a ese matrimonio, a la familia. Escúcheme bien, la presencia de un creyente en un hogar es de bendición. Y en este caso usa la palabra santificación, ¿no? En otras palabras, la santificación o la separación para Dios de un cónyuge afecta o influye en la vida espiritual del otro. En este caso, prevalece la separación o santificación del creyente para Cristo, y eso trae bendición a su hogar.
El cónyuge creyente ora y hace todo lo necesario para que conozca al Señor. El creyente ora y se conduce como creyente adelante y con toda su familia. No por sí solo, ahora, no por sí solo, pero porque conoce al Señor. Ahora el verso 15 nos pone otro caso. Dice, pero si el incrédulo se separa, que sería todo lo anterior, pero si el incrédulo se separa, sepárese. O sea, le está hablando al creyente para decirle, mira, ese esposo o esa esposa que es inconverso se separa, como diciendo, déjalo. Porque en el verso anterior vimos que si consienten vivir con él, dice, déjalo. Pero si se quiere separar, también déjalo. No lo obliguen ni a lo uno, ni a lo otro, ni a lo otro. Ya vamos a ver por qué. Dice, pues no está el hermano o la hermana, que son creyentes, sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. La razón, ¿verdad? Aquí es clara. Dios no quiere que estén peleando, mucho menos por la fe, y mucho menos que ese matrimonio se vaya a destruir, es lo que está diciendo el apóstol Pablo, por causa de la fe. Si no queda otra, pues... Pero mientras en el corazón del cónyuge inconverso o inconversa está el deseo de quedarse y de honrar el pacto del matrimonio, pues bienvenido. Y el creyente tiene que asumir eso como una bendición de parte del Señor. Qué bueno que sigo casado, qué bueno que tengo a mi esposo, que tengo a mi esposa, y que yo puedo ser de bendición a mi esposo y a mi esposa inconversos. ¿Cuántos inconversos se han convertido a Cristo porque había un creyente en el matrimonio? Ahora observemos la dirección que toma un matrimonio cuando el cónyuge inconverso o no creyente quiere separarse, es decir, abandonar, irse de la relación conyugal. Pablo cree que Dios no obliga a nadie en este sentido. Aquí no hay un determinismo en el matrimonio. ¿Conocen el término determinismo? El determinismo es una doctrina que dice que Dios determina todo lo que tú vas a hacer. O sea, que Dios determina, ¿verdad? Contra tu voluntad, contra tu voluntad, que tú te vas a ir al infierno, o que tú te vas a salvar, o que tú vas a quedarte en tu matrimonio, o que tú te vas a quedar en tu casa, o que tú vas a perder tu casa, ¿verdad? Ahora, Dios puede hacer eso, pero también Dios te deja a ti la oportunidad. En el determinismo tú no tienes absolutamente ningún control y eres como un monigote, vamos a decirlo de esa manera. En el matrimonio no es así. Ambos tomaron la decisión de unirse delante del Señor. Y si lo quieren honrar, pues Dios no los va a obligar a separarse, ¿no? Ahora, una cosa es que hay algo que está muy malo, es cuando una pareja, o sea, un creyente, se une en matrimonio o en yugo desigual con un inconverso, sabiendo que Dios ya ha dicho con anticipación que eso es algo que no hay que hacer. Eso es diferente, ¿no? Pero no está hablando aquí de eso. Ahora, la razón es la de mantener la paz y que no vivan peleando por causa de la fe. En el matrimonio hay sujeción, pero no servilismo o esclavitud, ¿no? Mantener la paz en un matrimonio, aun cuando sea por causa de la fe, es esencial en el llamado de Dios para el matrimonio, ya sea de un matrimonio inconverso o un matrimonio de creyentes. Un matrimonio no es una guerra, aunque haya ciertas batallas que librarse en el camino. Amén. Por si acaso, amén. Otra vez, aquí no se menciona el divorcio intencionalmente o a propósito, porque es, no. Aún en el caso del inconverso, que algunos creyentes en Corintios estaban queriendo usar eso como una excusa para divorciarse. Imagino que por ahí se habían encariñado con alguna hermanita cristiana, ¿verdad? Y dijeron, cambio a esta por esta. Y lo mismo ella con otro por ahí. Ahora, habla de paz con Dios, lo cual resulta en tener paz dentro del creyente y dentro de su hogar.
Dios desea que sus hijos tengan hogares llenos de amor, felicidad y satisfacción. Ahora, esto con frecuencia es con frecuencia imposible cuando una persona de la pareja es inmadura, egoísta y pecadora, aun cuando es cristiano o cristiana. Y Pablo está diciendo, mira, supera eso, aun cuando tú tengas un esposo o una esposa inconversa, ¿no? El Señor te va a ayudar. Es por esta falta de paz precisamente la razón por la que algunos hogares cristianos se dividen, lamentablemente. Con frecuencia lo que sucede es que una persona de la pareja es creyente, pero no un creyente que anhela la madurez. Por lo tanto, la paz no está presente en todos los hogares cristianos. Ahora, no puedo pensar que Pablo, en este contexto, esté hablando a favor de permanecer juntos a cualquier precio. Yo no creo que él está diciendo eso. Por el contrario, él da la opción, ¿verdad? No se puede convertir en un mandamiento universal, permanente e inflexible, ¿no? Por eso dice que Dios no los ha llamado a servidumbre o a esclavitud en el matrimonio. Ahora, en cuarto lugar y último, el verso 16, la decisión de no separarse debe estar basada en la soberanía y la misericordia de Dios. Miren lo que dice el verso 16. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? O sea, Pablo cree en la predestinación, pero él no sabe quién es salvo. Yo tampoco. Y por eso él mismo dice, mira, si él quiere quedarse, si ella quiere quedarse, perfecto, no te separes, no la abandones. Ahora, si se quiere ir, pues no, qué pena, qué triste. Pero Pablo está llegando ahora en su argumento al pináculo, ¿verdad?, de toda la idea que tiene que ver con esto. La salvación. Esta debe ser una decisión de fe, le está diciendo a estas parejas que viven con una persona que no es creyente. Es una decisión de fe y no de conveniencia. Debe estar basada en el conocimiento y temor a Dios, no en el presentimiento, no en el ascetismo, no en el liberalismo. Yo no sé cómo me va a ir con este ahora que soy cristiana o que soy cristiana. Yo creo que va a tener problemas, así que yo presiento que esto no va a ir bien, así que mejor lo abandono, mejor nos separamos, porque no voy a poder ejercer libremente mi fe. Eso es lo que estaba ocurriendo ahí en la iglesia de Corinto. Ahora que soy de Cristo, y yo no me puedo meter con ningún inmundo, así que a este inmundo o a esta inmunda, pues yo lo abandono. Y vamos a ver aquí en la iglesia, ¿verdad?, quién anda bien con el Señor. Si él o ella están muy bien, entonces con ese yo me meto, o con esa yo me meto. Eso es lo que estaba ocurriendo ahí, ¿no? Cuando dice que hará salvo, ¿verdad?, ¿qué sabes tú si quizá hará salvo a tu mujer? Esta expresión hará salvo a su cónyuge no se refiere que uno pueda salvar a alguien, porque yo no salvo a nadie, usted no salva a nadie, ¿verdad? Usted no salva a su esposo, usted no salva a sus hijos, ¿no? La salvación es algo personal, ¿no? Pero sí testificar, dar ejemplo, mostrar el amor de Dios, madurar y ceder ante el conflicto, tener paciencia y misericordia como Dios la tiene con nosotros. Todo eso coayuda a la receptividad del Evangelio o a bajar la resistencia a Cristo o que se tenía contra Cristo, para que el corazón de una persona que Dios ha elegido para salvación finalmente venga a los pies de Cristo. Ahora, si ese matrimonio por causa de la fe se torna violento, pues ya ahí el apóstol Pablo estaba dando la opción, ¿no? Pero si no, existe no la opción humana, sino la opción de Dios.
Entonces, porque si no, vamos a hacer 2 veces a una persona hijo del infierno. Mientras tanto podemos colaborar, ¿verdad?, para que sea un hijo o una hija del Señor. Ahora, punto de aplicación y chequeo de integridad. ¿Cómo está nuestro testimonio en el matrimonio? ¿Cómo está el testimonio? Sí, porque mi esposa me ve, mi esposo me ve. ¿Cómo está mi testimonio delante de mi cónyuge? No, pero es que ella es creyente, no, es que, ¿y él es creyente? Entonces, ¿cómo manejamos eso? O sea que porque ya él es creyente y ella es creyente, pues podemos vivir como cristianos como nos da la gana. ¿Qué dicen ustedes? O tenemos que preocuparnos por nuestro testimonio con nuestro cónyuge. De alguna manera mejorar, o sea, no solamente quedarnos en un nivel, si es posible, ser de bendición con nuestro testimonio a nuestro esposo, a nuestra esposa. Así sea creyente. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo animar la fe de mi esposa? ¿Qué tiene de malo animar la fe de mi esposo? No. Tenemos que verlo del otro lado. ¿Cuán beneficioso es animar la fe de mi esposo o la fe de mi esposa? Mire, si usted no anima la fe de su esposo, si usted no anima la fe de su esposa, lo que le va a pasar es que le toca arrastrar a otro que es creyente. Pero si lo tiene animadito, con buen testimonio, animadita con buen testimonio, no tiene que arrastrarlo. Está ayudando a que esa persona sea autónoma con el Señor. Dependa más en sí mismo del Señor y menos de uno. De todas maneras, todos tenemos una responsabilidad, ¿verdad? Otra pregunta. ¿Qué estamos haciendo para unir a nuestro cónyuge más a Cristo? Para pensar. ¿Qué puedo hacer yo para que mi esposa, para que mi esposo se una más al Señor? Hay muchas maneras. ¿Como cuáles, por ejemplo? Ayúdenme. A ver, los casados que están aquí, que son creyentes. Mencionemos unas 2 o 3. Número 1, orar por mi cónyuge. Exacto. Número 2, predicar en la Biblia. Mostrar fidelidad. Mostrar fidelidad, no importa qué, no importa cuándo, no importa cómo. ¿Verdad? Mostrarle el amor que ha sido derramado en nuestro corazón a nuestra pareja. Especialmente cuando las cosas no están tan bien. Todo matrimonio perfecto tiene problemas, ¿no? Entonces todo eso ayuda. ¿Qué más? Servirnos el uno al otro, ¿verdad? ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo lo haríamos? Como para el Señor. Entonces, usted dice, no, pero yo ya sé que mi esposa es cristiana. No, yo ya sé que mi esposo es cristiano. Pero usted se da cuenta que su esposo sí es cristiano. O ya se acostumbró a cierto nivel. ¿Podemos seguir creciendo como esposos en los caminos del Señor? ¿Puedo ayudar a mi esposa, a mi esposo a crecer en los caminos del Señor? No, pero es que él sabe más que yo. No, es que ella sabe más que yo. No importa. El Espíritu del Señor nos va a guiar a cada uno. Ninguno puede autolimitarse o limitarse en cuanto a ser de bendición a su cónyuge, aun cuando sea creyente, ¿no? Y yo estoy asumiendo que los que me están escuchando, ¿verdad?, los que están aquí, tienen esposos creyentes. Mire, vamos a ser francos, todos necesitamos, ¿verdad?, que nos animen en el Señor, ¿verdad? Así que aunque sea cuando estamos desanimados, sería bueno que nuestro cónyuge, ¿no?, nos apoye y muestre el lado fuerte de Cristo en el momento en que yo más lo necesito. Y así viceversa. Porque si no sabemos practicar eso en nuestro matrimonio, algo anda mal si lo tratamos de hacer en la iglesia o con otras personas. Es en la casa donde debemos tratar de mejorar esa área lo más posible. Y que el Señor nos ayude, ¿verdad? Cualquiera que sea un pensamiento para dejarles ahí, cualquiera que sea la situación del matrimonio, se debe hacer todo lo posible para honrar a Dios en el matrimonio. Cualquiera sea la situación del matrimonio,
No importa si él o ella es más o menos maduro. Debemos hacer todo lo que sea necesario para preservar nuestro matrimonio en Cristo. En Cristo. Que el Señor nos ayude. Señor y Padre, te damos gracias por tu palabra. Te rogamos que continúes bendiciéndola, prosperándola, Señor, en todos estos asuntos, materias, Señor, y casos que hemos estudiado. Un poco rápido, Señor, por causa del tiempo, porque hay tanto que hilar por medio de tu palabra, Señor, en este sentido. Te rogamos, Señor, que lo que en esta noche aprendimos, pues, ilumine nuestro camino a través de tu Espíritu Santo, para que en nuestro matrimonio, Señor, seamos de bendición a nuestro cónyuge. No importa el nivel de fe donde se encuentre él o ella. Padre, que tú nos uses para bendecir y santificar nuestro matrimonio. Oramos a ti en el dulce y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Amén.